himnos, no sé a vosotros, pero a mí me da sensación de volver a la inocencia. Es una forma sencilla de cantar, repetitiva. Es verdad que no tiene nada que ver con lo complejo de la música de ahora, ¿eh? Plan Shakira y tal. No, la broma. Pero a mí me vuelve a la inocencia, me vuelve a la juventud, me recuerda el origen de la fe, además. Y me parece entrañable poder cantar himnos, me parece súper entrañable. También es cierto que, bueno, que cantar en grupo es mucho más fácil, porque uno puede camuflar su incapacidad, su falta de don o de talento, y eso lo hace mucho más fácil, ¿no? ¿Sabes una cosa? Que estoy encantado de estar aquí. Para mí, cuando dices voy a la iglesia, y dices, no lo dices sin ningún tipo de obligación, sin ningún tipo de carga, sin resignación, sin ese miedo, ¿no? De si no voy, ¿qué van a pensar? Dios se va a enfadar. No, digo, voy a la iglesia, a disfrutar del Señor y a disfrutar de los hermanos, ¿no? Bueno, si no estuviese en esta iglesia, ¿sabes lo que haría? Buscarla. Bueno, primero, antes de que se me olvide, hay unas llaves, no sé si alguien ha perdido unas llaves últimamente a la entrada de la iglesia, por aquí, son estas. Lo digo porque las hemos puesto en la entrada, pero en la entrada nadie pregunta ni nadie tal, entonces... Flavius, las encontró... En la calle está que da sobre nuestro muro. No sabemos si es nuestra o si vete tú a saber. No. ¿Por qué? Porque el llavero pone Jesús el buen pastor, claro. San Cristóbal, fíjate. Si fuese San Carlos al fin y al cabo, pero San Cristóbal no tiene nada que ver con nosotros. Sí, no, es el patrón. Bueno, pues nada, ya he hecho el anuncio. Me gustaría poder compartir con vosotros, intentando ser breve, porque últimamente tengo dificultades para la brevedad. Gálatas capítulo 4, versículos 21 al 31. Pablo está decidido a reafirmar en Cristo a los Gálatas, ¿no? Gálatas capítulo 4, versículos del 21 al 31. La versión es la palabra, me parece, la que voy a leer, ¿vale? Dice así: vosotros, los que os empeñáis en vivir bajo la ley de Moisés, decidme, ¿habéis escuchado acaso lo que dice? Es una pregunta interesante. Porque en ella está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de su esclava y otro de su esposa, que era libre. El de la esclava nació siguiendo el curso normal de la naturaleza. El de la libre, en cambio, en virtud de una promesa divina. Eso tiene un significado más profundo. Las 2 mujeres representan 2 alianzas. Una, simbolizada en Agar, proviene del monte Sinaí y engendra esclavos. Notad, en efecto, que Agar hace referencia al monte Sinaí, el cual está en Arabia y es figura
de la actual Jerusalén, que sigue siendo esclava junto con sus hijos. Pero la Jerusalén celestial es libre y esa es nuestra madre, pues dice la Escritura: alégrate tú, la estéril, la que no tienes hijos, salta de júbilo y clama, tú que no has experimentado los dolores de parto, porque van a ser muchos más los hijos de la abandonada que los de aquella que tiene marido. Hermanos, vosotros como Isaac sois hijos de la virtud, en virtud de la promesa. Pero lo mismo que entonces el hijo que nació, siguiendo el curso normal de la naturaleza, no cesaba de hostigar al que nació en virtud del Espíritu, así ocurre hoy. ¿Y qué dice la Escritura? Echa de casa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no ha de compartir la herencia con el hijo de la libre. En una palabra, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Luego entraríamos en el capítulo 5, pero como tiene todo tanto que decirnos, sí me gustaría ir poco a poco, además con la intención de abreviar, porque en realidad lo que vamos a reforzar y lo que el apóstol Pablo trata de hacer es reforzar la idea básica que da origen a la epístola de los Gálatas. Señores, aquellos que, habiendo creído en Jesús, consideran que además de haber creído a Jesús, para mantener su salvación, deben de esforzarse en el cumplimiento de la ley, y que además no solo para ellos, sino que también para aquellos gentiles que sin ser judíos, habiendo escuchado el Evangelio de Jesús, se les quiere hacer pasar porque sean primero judíos para ser cristianos, pues esa es la idea que una y otra vez el apóstol Pablo remarca, ¿no? La fe en Jesús es el fundamento de nuestra salvación y es un don de Dios, es recibido por gracia, y si lo fue para salvar, y si vale para salvarnos, vale para permanecer en salvación. Porque claro, si valió y fue eficaz cuando yo no hacía ni caso de Dios, ni pensaba en Dios, solamente que escuché a un hombre de etnia gitana, morenito, delgadito y bajito, que estaba hablando de Jesús, y dije, y me quedé así, y pasé al frente ese mismo día, como si no hubiese un mañana, con 16 años, si me valió allí, ¿por qué no me va a valer hoy? Y voy a necesitar otra cosa más allá del sacrificio de Cristo. No tiene sentido. El edificio de la fe cristiana se construye sobre la persona de Cristo, su obra, y la aspiración de ser como Él, ¿no? Que eso es algo que brota del Espíritu Santo. Jesús le dijo, yo me voy, pero vendrá otro, os conviene además que me vaya, os enviaré el Consolador, Él tomará de lo que es mío y os lo hará saber. Igual que Jesús vino a honrar, a dar gloria y a obedecer al Padre, el Espíritu Santo viene a honrar y a dar gloria a Cristo y a hacer efectiva en la vida del creyente la obra de Cristo. Yo sé que el Evangelio, venía hablando con mi mujer y cada vez lo tengo más y veníamos hablando en el coche una cosa que he leído y la he puesto en el libro, del libro que estoy leyendo, que es un libro de estos que como te tires una semana sin leerlo, luego volver te cuesta un poquito, un ratito, pero es muy bonito, muy bueno el libro, recomendable. Y venía leyendo lo que el propio Nietzsche, el filósofo, llegaba a hablar acerca de aquellos que quisieron matar a Jesús, ¿no? Aquellos que mataron a Jesús. Preguntaba, ¿quién mató a Jesús realmente? ¿Los buenos o los malos? ¿Los buenos? O sea, Jesús sabíamos todos que venía a morir por los impíos, no por los buenos. Pero fueron precisamente los buenos y los justos los que le mataron. Claro, es una gran paradoja el Evangelio, sobre todo para aquel que se cree bueno. Para aquel que se cree suficientemente bueno, suficientemente justo, es
es un conflicto enorme el Evangelio, porque claro, imagínate, fueron los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los buenos, los que dirigían la moralidad y la espiritualidad del pueblo judío. Fueron los buenos los que mataron. Es verdad que por medio de los romanos, que al final los romanos en esto pues dijeron, mira, evitemos revueltas, y la frase de Pilato, ¿no? Los romanos eran muy dados a esto, ¿no? Porque permitían la idolatría precisamente de los pueblos que conquistaban, precisamente para evitar conflictos, por la gran fuerza y el gran peso que tenía la religión en la vida de la gente. Entonces, ¿que hay que tener un diosecito más? Pues no pasa nada, vamos a vivir tranquilos, ¿no? Entonces, esto de Pilato era muy dado en los romanos, formaba parte de su manera de resolver el conflicto. Y entonces, ¿a quién soltamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Pues como los buenos habían convencido al pueblo de que tenían que ser Barrabás y no Jesús, todos gritaron, que días antes gritaron Hosana el que viene en el nombre del Señor, pero bueno, todos gritaron a Jesús y crucificaron a Jesús. Y esa es la gran paradoja que no vamos a entender nunca, de que los buenos, por eso hay que tener cuidado cuando uno se siente demasiado bueno y justo, ¿vale? Somos más peligrosos creyéndonos buenos que sabiéndonos malos. Claro, somos más peligrosos, porque nos llenamos de una aureola de superioridad sobre el resto de la humanidad, que terminamos como recordar la oración del fariseo, ¿no? Yo me imagino, chico, tener al lado en la iglesia a alguien como este, te doy gracias, Señor, porque no soy como los... ¡Ay, qué mal rollo!, ¿no? Sería escuchar a alguien así en la iglesia. Porque yo hago, porque yo hago, porque yo soy, porque yo hago, porque yo doy. Claro, al final Dios dice, bueno, ¿y qué he hecho yo sin conocer a este personaje? ¿Cómo me las he apañado yo sin que este personaje aparezca? Si parece que le debo todos los favores del mundo y que todo lo hago porque Él hace. La fe en Jesús es todo lo contrario, no es lo que yo hago, sino lo que Él hizo por mí. Y abrazando lo que Dios hizo por mí en su gracia, es mucho más fácil responder en gratitud. Es mucho más fácil no llevar la cuenta de lo que haces o no haces. Tus motivaciones son más correctas a la hora de hacer o no hacer. Porque ¿qué me decís de aquel que quiere preservar su salvación, inspirado en el miedo de que puede perderla en cuarto de hora? ¿O qué me decís de aquel que quiere crecer en la iglesia desde la motivación? Yo hago esto para que Dios me bendiga, para que Dios me añada años, para que Dios me guarde. Son actos egoístas, ¿no? Además, que es que tanto el miedo como el egoísmo nacieron del mismo problema que se llama pecado. Fueron emociones que surgieron después del pecado. Antes estaba la inocencia. Qué bonita la inocencia. Ya es tarde para nosotros lo de la inocencia, pero por lo menos siendo conocedores, teniendo claro que somos pecadores, es verdad que somos más útiles a la sociedad, fíjate tú. Porque no somos un peligro para nadie. El apóstol sugiere realmente, insiste en su mensaje que viene esgrimiendo sobre aquellos que estaban empeñados, como hemos leído, en vivir bajo la ley. Vivir bajo la ley. El vivir bajo la ley significa vivir sometido, significa vivir debajo de. Ese empeño, ese empecinamiento, esa persistencia en seguir bajo la ley, no tiene la raíz en la ley. Como decía el apóstol Pablo, yo no conocí la codicia si la ley no dijese no codiciarás. Fue el pecado quien, tomando ocasión por la ley, me hizo experimentar la codicia y me hice esclavo del pecado. La ley entonces no es mala. No es mala. Entonces, ¿por qué estás predicando, Carlos, que vivir bajo el dominio, y Pablo, vivir bajo el dominio de la ley no es bueno para la iglesia? Y que Pablo
dice que vivir bajo el señorío de la ley implica esclavitud e incluso idolatría. Idolatría porque al final Dios y todo sucede en torno a lo que yo hago o no hago. ¿Creéis que Dios se va a limitar a nosotros mismos? Si lo hubiese hecho estaríamos perdidos, porque ninguno de nosotros, bueno, algunos han nacido a lo mejor en familias cristianas y lo han tenido a lo mejor más fácil, pero yo cuando tenía 16 años en el que menos pensaba era en Dios, ¿eh? Y Él sí pensaba en mí. Y salió a mi encuentro, y Él provocó en mí esa necesidad de arrepentimiento, y sentí el alivio del perdón cuando oraron por mí. Y desde entonces yo no sé lo que es estar fuera de la iglesia. Sé lo que es tener más ganas o menos ganas, sé lo que es vivir bajo el dominio de la ley. Mirad, bajo el dominio de la ley era una absoluta, yo os cuento mi experiencia, era una absoluta competencia absoluta. Una absoluta esclavitud. Porque siempre venía el santo varón de Dios que te decía que se levantaba a las 5 de la mañana para orar. Y porque tú te levantases a las 6:15 para llegar al trabajo justo. ¿Y qué me decís de ese libro? Sí, dilo. En la iglesia tuve una persona que presumía mucho más, decía, yo te entro en la cocina y está diciendo a los jóvenes, yo me levanto a las 5 de la mañana, en el momento que yo entraba. Digo, ¿y después qué haces? ¿Te acuestas? Y me dice, sí. Pero veis, al final es una cosa que se hace más, como ese efecto placebo. Yo me acuerdo que cuando mi hija María de pequeñita se mareaba mucho en el coche, y entonces llegó un momento que le dábamos, que íbamos de viaje, se estaba mareando, y que me mareo, y que tal, quejándose, llorando y tal, y le dimos una aspirina infantil, ¿sabes? Pues se le quitó todo. Tiene que ver ese efecto placebo que hay detrás de lo que hacemos. Y a veces, muchas veces, nos pasa eso, ¿no? Que hay mucha culpa acumulada, mucha vergüenza de nuestra fe, mucho miedo, y al final el hacer cosas como que atenúa eso. Y se hace más pensando en eso que pensando realmente en lo que debería de ser. Que al final yo lo hago porque Dios me ha permitido hacerlo, porque antes no lo hacía, y en gratitud por lo que Él ha hecho. Es que no es lo mismo, y la motivación a veces corrompe hasta las buenas acciones, ¿sabes? Porque no solamente hay que hacerlo bueno, hay que hacerlo por las razones buenas. Y en eso se marca la diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hablando de la ley entonces en plan negativo? Pues porque todos hemos vivido en cierta medida sometidos a un conjunto de reglas que parece que sin eso lo que Cristo ha hecho por nosotros no tiene ninguna fuerza ni valor. Y entonces, claro, pues si te leías que Jesús había ayunado 40 días y te viene uno, como Gigi Ávila o no sé quién, y te dice que ayuna 41, y dices tú, yo no veas lo mal que lo paso el día que ayuno. Me duele la cabeza. Entonces, ¿dónde está el límite? Y al final, incluso los judíos, por eso tienen esa fe basada en el sacrificio y en el esfuerzo humano, que es la lógica de toda religión. ¿Cómo llegar yo a Dios? Y lo que es más complejo, que nadie se atreve a confesar, pero que también es verdad, ¿cómo manejo yo a Dios? ¿Cómo hago que Dios piense como yo? ¿Cómo hago que Dios dé respuesta a mi deseo? Más allá de que mi deseo sea bueno, malo, legítimo, no legítimo, ¿cómo hago que Dios? Pues nada, voy a ayunar para que Dios me dé a la mujer de mi vida. O si oro 1 hora, voy a orar 2 horas. Utilizamos esas disciplinas espirituales que son nuestros tiempos con nuestro Padre, chicos. Vamos a ver, ¿tú te imaginas que un hijo tuyo esté obligado a estar contigo para que le hagas algo? ¿Cómo te sentirías?
¿Y por qué con Dios vale? No, quiero estar con mi Padre Dios. Y quiero hablar con mi Padre de hijo a padre. Y contarle lo difícil que me es comportarme como Él desea de mí. Y contarle mis luchas. Y contarle mis interioridades. Y decirle mis necesidades. Y como además tengo un Padre que te mueres, que es todopoderoso, pues voy a contarle también las necesidades que hay a mi alrededor, ¿no? Y voy a orar por Él y voy a pedirle que también me haga como Él, me haga sensible a dar respuesta a esa necesidad. Es una conversación de hijo a padre, no de siervo a amo. No sé si me entiendes. Y por eso, cuando Jesús enseña a los discípulos, le dice, mira, al final no voy a usar el móvil. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, mira, los de Juan el Bautista, estos como oran, enséñanos a orar también a nosotros. Y lo primero que dijo, Padre nuestro, ni siquiera dijo Padre mío, que era legítimo que lo dijera, porque en ese momento Él era el unigénito del Padre, el único. Y ni siquiera dijo eso. Para orar vosotros, para la oración modelo, es un Padre nuestro. O sea, es un acto de conversación con nuestro Dios como Padre. Teniendo una mente no egoísta. Por eso no es Padre mío, sino es Padre nuestro. Por eso, como decía el apóstol Pablo, siempre os tengo en mi mente, en memoria, siempre que oro a mi Dios. Hablaba de las iglesias, ¿no? Entonces, claro, estar bajo el dominio de la ley significa que lo que hago, lo hago para evitar el castigo o para obtener la recompensa, que es mucho de la concepción y de la lógica de pensamiento de cualquier religión. Sin embargo, Jesús vino no a mostrar una religión, ni tampoco a decir que no hay que tener ninguna religión, sino vino a mostrar el Evangelio. Y el Evangelio es no yo buscando a Dios, sino Dios saliendo a mi encuentro y encontrándome en Cristo. Además, de una manera estupenda, de igual a igual. Porque claro, si Dios me encuentra desde su divinidad, ¿quién le entenderá la mente de Dios?, decía el apóstol Pablo. Pero Dios se hizo hombre para encontrarme a Dios como un igual a mí. Y no estimó solo eso, sino que se hizo siervo y que fue obediente hasta morir en la cruz. Yo en ese sentido creo que vivir bajo el dominio de la ley como si fuese motivo de aprobación, de aceptación, de justificación o incluso de diferenciación. Yo me diferencio del que no cree por lo que hago. Pues si es que hay gente que no cree y hace muchas cosas que nosotros hacemos. Y con motivación. Yo me acuerdo, mira, yo le decía a mi mujer, es que estoy últimamente muy revolucionado con mi mente. Y yo le decía, vamos a ver, hemos criticado siempre, cuando hemos ido a predicar a un católico, le hemos puesto que no somos... Claro, ellos, muchos, alardean de que no hacen mal a nadie. Y de que hacen el bien, y participan en obra social, y hacen... Y nosotros, no es por obras, ¿sí o no? Pecador. Hay que creer en la verdad, y si es posible, en la mía. Porque ni siquiera a veces hablamos de Jesús, soltamos una cátedra de declaraciones de fe que le dejamos al otro un poco, le hablamos del Papa, de la Mama, si él no tiene... Hablemos de Jesús, porque además yo me he dado cuenta que cuando hablo de Jesús coincido con más gente de la que creo, creyente y no creyente, ¿vale? Entonces, es curioso porque digo yo, oye, y cuando yo ayuno, oro, diezmo, doy, hago, voy a la iglesia, porque creo que no es suficiente lo que Cristo hizo para mi aceptación, mi aprobación, mi justificación y mi salvación, ¿eso no son obras? Y puestos a ser ya grosero y hacer un poco de autocrítica. Y cuando Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo que vais al culto, no,
para que viendo que oráis 10, 12, 15 horas, 26, os levantáis a las 5 de la mañana, lloráis 41 días, ponéis cara de santo, habláis como si os faltara el aire. Cuando hacéis toda esa serie de cosas, vean que sois mis hijos. No, para que viendo el bien que hacéis, que puestos a ser exquisitos, es menos malo el hacer el bien al prójimo que el seguir una serie de ritos y liturgias religiosas para mi recompensa o para mí evitar el castigo. ¿Lo entendéis eso? Y yo, claro, esta semana me decía un hermano por WhatsApp que estaba en el error. Porque, claro, hay algunos que les gusta simplificar la teología. O sea, Calvino y Arminio, dos teólogos pues que tuvieron sus diferencias teológicas, no se han resuelto esas diferencias por más tiempo que ha pasado. Quizás porque no nos hemos puesto en Cristo, ¿vale? A veces las diferencias se ven desde el pensamiento, que está bien, pero la Biblia dice que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno, en Cristo. Y en el único sitio en que podemos ser uno es en Cristo. En todo lo demás quizás haya diferencias, pero esas diferencias son las que nos hacen enriquecernos. Porque tú te imaginas, yo no me imagino otro como yo, porque yo a veces no me aguanto, de verdad, sinceramente. O sea, yo doy gracias a Dios porque mi mujer no es como yo. Y a veces soy tan ignorante que trato de cambiarla para hacerla como yo. Y digo, pero con lo bien que está ella como es, ¿por qué la voy a estropear? Y a veces en ese tira y afloja del hacerle como yo es donde viene el divorcio, la separación, es que no me satisface, la queja, el lamento. Pero cuando dices, hoy Dios, gracias porque hay dos cosas buenas que tú has hecho por mí inmejorables. Una, enviar a tu hijo a salvarme. Y dos, darme a Araceli como mujer. Y yo lo digo, y lo digo de verdad, oye. Y se lo digo de verdad, porque en ese momento yo veo cómo es ella y veo cómo yo me conozco mejor que ella me conoce a mí. Y me conozco gracias a que Dios me pone en evidencia en más de una ocasión. No porque yo haga mucha introspección, sino porque yo, que me conozco a mí mismo y a veces me siento muy orgulloso y encantado de haberme conocido, Dios de vez en cuando hace que se ponga en evidencia que no soy quien creo que soy. Y entonces me doy cuenta y digo, madre mía, qué bendición me has dado con Araceli. Y hay días de verdad que me pego a ella y digo, vamos, como una lapa, y digo, qué bendición la que Dios me ha dado. Eso es depender de la gracia de Dios, al final. Vivir bajo el yugo del cumplimiento de la ley significa precisamente eso, vivir en esa lógica de pensamiento del castigo y recompensa de la que Jesús vino a librarnos. Porque Él no vino a condenar el mundo, lo sabéis, ¿no? Sino a que el mundo sea salvo por Él. O sea, Él no vino a aplicar un régimen de recompensas y castigos. Él vino a traernos la salvación, a hacernos libres realmente del pecado, para que podamos amar como Él ama, para que podamos aspirar a ser como Él es, para que podamos aplicar su modelo en nuestra vida, porque antes era inconcebible eso, y para que lo hagamos además desde el asombro, desde la gratitud, desde la alabanza. Pues no quiero ser como Él para tener lo que Él, porque Él lo dio todo. Él, siendo el unigénito, se hizo el primogénito. O sea, fíjate tú la renuncia, cuando tienes una gran herencia. Fíjate que las herencias son la madre de las discordias en las familias. Siendo el único heredero, el unigénito, llega y se hace primogénito. Es decir, cuanto más herederos, mejor, aunque no toca nada. Sabe que es imposible eso, pero voy al hecho de que esa negación de Cristo, que no solo empieza cuando va a la cruz, sino que empieza cuando asume que siendo el unigénito quiere ser el primogénito y compartir su herencia con alguien como yo. Impresionante. Eso es asombro. Y el asombro te lleva más lejos que la obligación. Cuando alguien te asombra y te gana el corazón, todo lo que haces por él, o con él, o para él,
Es poco en comparación con lo que Él ha sido capaz de despertar en ti. Por eso el asombro de Dios. Por eso las buenas noticias. Por eso Cristo hecho hombre. Y por eso no es vivir bajo el dominio de la ley. No porque la ley sea mala, sino porque es insuficiente para nuestra aprobación. Porque la ley nos fue dada, como dice Romanos el apóstol Pablo, para evidenciar nuestro pecado, nuestra incapacidad para obedecer la ley moral de Dios. Entonces, es retorcido pensar que si Dios ha permitido que la ley llegue a nosotros como un ideal que nosotros no podemos cumplir por nuestra naturaleza pecaminosa, que nos aferremos a seguir cumpliendo ese ideal sin Jesús. Es una locura, es frustración permanente. Hay 4 tipos, en el origen de la Iglesia había 4 tipos de personas, todavía hoy, ¿no? Estaban aquellos que habían hecho de la ley su régimen y con mayor o menor frustración vivían, eran judíos y vivían. Luego estaban aquellos que conocen la ley, conocen el mensaje de Cristo, pero quieren vivir bajo la ley y eso les acarrea esclavitud y frustración, porque se dan cuenta que no es por méritos, que no es por tu esfuerzo humano, que si no abrazas la gracia de Dios y te dejas abrazar por Dios, es difícil permanecer cerca de Él. Hay que dejarse abrazar por Él, hay que dejarse conocer. Por eso es bueno la meditación, la oración, la lectura de la Escritura, porque son los mecanismos que tenemos para dejarnos conocer por Él y para conocerle más y mejor a Él. Pero no para leerlo o para orar o para hacer cualquier cosa que hagamos desde la lógica del castigo o recompensa, sino desde la lógica de una relación que se basa en la confianza. Por eso, todo el que cree en Él es una cuestión de fe, de confianza, creer a Dios o no creerle. Porque si yo creo que Dios me salvó por medio de Cristo, pero yo no me lo creo al 100%, y creo que para ser salvo de verdad y sentirme salvo de verdad tengo que hacer alguna cosita que otra, no nos entra en la cabeza que Dios nos salve a pesar de nosotros. Que no nos necesite para salvar. No nos entra en la cabeza porque va en contra de nuestra educación. Y sí, aceptamos que somos pecadores, aceptamos que no somos salvos por obras, pero no dejamos de poner a veces nuestra confianza en lo que hacemos. Y claro, cuando tú pones tu confianza en lo que haces, ya no solo es un problema de cómo te relacionas con Dios, el problema es cómo te relacionas con los demás. ¿Cómo asumes que Dios bendiga la vida de uno que acaba de llegar y que no hace nada en la iglesia y tú estés lleno de problemas siendo el que más trabaja en la iglesia? ¿Cómo asumes eso? ¿Y cuánta gente vemos que está frustrada por eso? Y que todo va por el desempeño. Eso era vivir bajo el dominio de la ley. Los que viven bajo el dominio de la ley, ¿sabes cómo interpretan la fe de Abraham? Como un mérito, no como un acto de gracia. Y lo explico. Claro, nosotros nos ponemos a leer el Antiguo Testamento con la mente de ahora, ¿vale? Y pensamos, es que hay que creer en Dios hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar a tu hijo. ¿Has escuchado eso? Predicando de Abraham, ¿sí o no? Y no nos daba miedo entonces, porque estábamos en la lógica de la recompensa y del miedo. ¡Oh! A ver quién dice que no a eso. Pero la realidad es otra. La realidad histórica y bíblica es completamente otra. Es acercarte a un libro y a una escritura de hace muchísimos años
un libro oriental con una mente occidental y empezar a pensar que hay mérito en la fe de Abraham. Y no hay ningún mérito en la fe de Abraham. Sino que simplemente es que solo era Dios el que pedía sacrificar a los hijos. En el mundo en el que él vivía, en los dioses de entonces, se aprobaron los sacrificios humanos como muestra de devoción a la deidad. Aquí la clave no es pensar que Abraham es capaz de llevar a su hijo a sacrificar. Aquí la clave es que el Dios de Abraham no permite que Abraham sacrifique a su hijo. ¿Os dais cuenta? Pero ¿cuántas veces hemos leído, interpretado y predicado de esta escritura apelando a la gente que tiene que tener la fe de Abraham? ¿Y qué pasa? Que vemos a padres que cuando hay un chaval en la familia que se enamora de una persona que no es cristiana, que lo ideal es que se enamoren entre cristianos. Pero tú imagínate un soltero en nuestra iglesia que están todas ocupadas. Claro, no nos vamos a poner en la piel del otro. No, nosotros hablamos, como ya tenemos garantizado nuestra parejita, a ver quién da más. Eso es muy inhumano, ¿eh? Eso es muy inhumano y una interpretación un poquito sectaria de todo ese tinglao. Y hay gente que ha sido capaz de sacrificar a su familia, incluso predicar. Yo he tenido tiempos de sacrificar tiempo de mi familia, creyendo que estaba haciendo lo que Dios quería. Porque claro, hay que tener la fe de Abraham. Y no nos damos cuenta que la fe de Abraham es precisamente en que él actuó como cualquier otro de su época, pero su Dios no era como cualquier otra deidad de su época. No iba a consentir que sacrificara a su hijo. Porque ¿y si sacrifica a su hijo? ¿Es gracia o mérito de Abraham? ¿Eh? Le debería a Dios algo, ¿no? A Abraham. ¿Sí o no? Entonces sería retribución. Lo que Dios hace con Abraham no sería gracia, sino sería retribución. Porque al fin y al cabo él ha demostrado que vale para esto. Entonces, ¿qué hablamos? ¿De retribución? ¿De gracia? ¿De gracia retribuida? Esto es un lío, ¿verdad? ¿No os parece? ¿No es mucho más fácil creer en Jesús? Y creer que Dios me ama tanto que se hizo un igual a mí para permitirme poder yo aspirar a ser un igual a Él. ¿Y cómo lo hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, porque luego están los creyentes, los que creen realmente en Jesús. ¿Cuál es su relación con la ley? No están obsesionados con la ley. Yo no estoy obsesionado con la obediencia. Para mí obedecer a Dios no es una obligación, es lo mejor. Sale de mí. Yo no tengo miedo al castigo, yo no tengo ganas, es más, a mí hablar de recompensa, cuando digo, hermanos, Dios me está bendiciendo en mi trabajo porque gano que te mueres. Me va la vida, voy a cambiarme de coche, aleluya. Dios me ha sanado. Mira, el otro día contaba a mi mujer que estaba viendo un testimonio en una iglesia de una mujer que supuestamente, y perdonarme, digo supuestamente, lo subrayo, lo pongo en negrita y entre comillas, supuestamente Dios le había sanado. No digo que Dios no pueda sanar, porque Dios sana, ¿vale? Cuidado, lo que digo es que a veces contamos lo que Dios hace para reafirmar nuestra fe más que para dar gloria a Jesús. Y eso pasa a veces, ¿no? Y se cuentan los testimonios que te da miedo. Algunos te invitan casi a ser bandolero tú, porque se manifiesta Dios de una manera en sus vidas. Hay que dar gloria a Dios. Y entonces yo soy de los que piensan realmente que
Que el tema de la recompensa hay que tener cuidado, porque cuando yo digo Dios me ha dado trabajo y tengo una iglesia en la que están 5 o 6 parados, ¿cómo se sienten ellos? ¿A que no pensamos en eso? No. Para reafirmarnos nosotros, todavía somos más tozudos. Pues algo estarán haciendo mal. Es falta de fe, como si la fe fuese algo que fabricamos nosotros con... ¿Cómo estará viviendo? O sea, en el fondo, la cultura de la sospecha que busca realmente es aplicar una justicia que no tiene que ver con la justicia divina. Y yo pensaba precisamente en aquellos que viven que te mueres, que son pastores y que justifican su forma de vida viviendo de la iglesia, claro, viviendo de la iglesia, ¿vale? Y que justifican su forma de vida por encima, sin tener en consideración que tienen a lo mejor pobres en su congregación. No sé, algo tenemos que cambiar, ¿verdad? No sé, es que al final, si nuestro sentido de recompensa es que me vaya igual a aquel que no tiene a Dios pero tiene éxito en la vida, ¿en quién estoy creyendo? ¿Qué es lo que me estoy creyendo? Nuestra vida es otra cosa, nuestra vida tiene que ver con nuestra relación con Dios, con el amor que Dios siente por la humanidad, por el prójimo. Por eso el apóstol le decía, oye, a vosotros que sois ricos, no pongáis vuestra esperanza en vuestra riqueza, sino ser ricos, ¿en qué? En buenas obras. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos da, es como decía en Efesios. Fíjate tú, el colectivo de la iglesia de Efesios, ¿vale? Llega el apóstol y dice, el que roba, no robe más. ¿Te imaginas todos mirándose y poniéndose y echándose mano a la cartera? Sino que trabaje en aquello que es honesto con sus propias manos para que tenga con lo que vivir y que compartir con los demás. Bueno, veis, es que a veces don dinero es poderoso caballero que se vincula, tanto tengo, tanto valgo, a veces también en la iglesia. Tanto tengo, tanto me bendice Dios. Y será por algo, chico, ¿no? Será porque soy un experto, será porque lo he dejado todo por él. Los demás estamos aquí puestos por el Ayuntamiento de Alcalá. Yo no digo que el obrero no sea digno de salario, porque hay pastores que viven para el Señor, que su retribución se la da la iglesia porque se dedican a la gente. Yo denuncio a aquellos que viven muy por encima, que viven como... Claro, que se necesitan comprar un nuevo avión, que no les vale convivir en una casa que vive un hermano de la iglesia, que necesitan una casa mejor, o que necesitan un coche mejor, o que necesitan... Yo me refiero a eso, ¿vale? Que es una desdicha absoluta y un cáncer que tiene nuestras comunidades. Por eso digo, vivir bajo el yugo de la ley es esclavizante. Vivir bajo un sistema de recompensas y castigos vuelve loca a la gente, la empobrece espiritualmente y la hace miserable, porque porque interpreta su vida en esa clave y su pobreza es castigo. Y es que así pensaban muchos de ellos. Y su enfermedad es falta de fe. Y no tiene bastante con estar enfermo, sino que encima tiene que sufrir la penuria de sentir que no tiene la fe suficiente para ser sanado. Y encima, claro, tiene que orar como si estuviese sanado para que Dios no se enfade ni se mosquee. Porque no tengo fe. Claro, y entonces tengo que llevar a declarar y a negar las cosas evidentes. ¿No os dais cuenta la locura del sometimiento a una cultura de recompensa y castigo? Y eso era la ley. Claro que en la cultura de entonces la ley era la bomba.
El ojo por ojo era la bomba. ¿Por qué? Porque alguien que le hacía a alguien a otro se vengaba matándolo. Y entonces decía, la ley decía, oye, que el castigo sea proporcional al daño ocasionado. Imagínate, eran culturas completamente diferentes. Y el creyente entonces ya no vive obsesionado en esa lógica de recompensa y de castigo, sino vive en otra lógica de libertad absoluta. Yo hago las cosas porque quiero hacerlas, sirvo porque quiero hacerlo, sirvo porque Dios me sirvió a mí en Jesucristo, amo porque Dios me amó, perdono porque Dios me perdonó. ¿Os dais cuenta? Es completamente distinto. No perdono por obligación, pero siempre la guardo, porque si no, no me va a perdonar Dios. No, las motivaciones son absolutamente contextas. Y pone el ejemplo de Agar y voy a terminar ya. De Agar, es que siempre digo lo mismo, pero me enrollo. Que Dios me perdone porque... De Agar y de Sara. Y una es la esclava y otra es la libre. Y vemos cómo nace Ismael. Ismael nace como cualquier otro niño. Un acercamiento de un hombre a una mujer, embarazo, y a los 9 meses, criatura. Sin embargo, Isaac sale de la estéril, con lo cual no vale con el acercamiento del hombre a la mujer. No son las capacidades de Abraham las que van a traer a Isaac, ¿no? Se necesita la intervención divina. Hoy la ciencia ha avanzado mucho en ese camino, pero entonces era lo tradicional, lo que sabemos todos. Solo los niños no venían de París, venían de una cama. Entonces, con Sara se necesitaba una intervención divina y Isaac nace de una promesa, de la promesa de un imposible, podríamos decir. Porque cuando Dios le dice que vendrá, en aquella teofanía, ¿no? Que se apareció en Manré, y está ahí Sara poniendo la oreja a lo que hablan con Abraham, y le dice, Sara, que te he visto, la próxima vez que nos veamos, estás encinta y tendrás un niño. Y ella le llamó Isaac, ¿sabes por qué? Porque le produjo risa que siendo mayor Abraham, pues tenía 90 y tantos tacos, es verdad que la edad de entonces vivían más años, pero en cualquier caso ya eran años. Y la esterilidad de ella, pues hombre, hacían que fuese un imposible, pero había una promesa divina. Eso fue creer. Lo otro fue un acto natural, donde no se necesita la intervención divina. Y Pablo dice que coge esto como una alegoría, ¿vale? Como una representación. Claro, porque lo que hace ofende a los judíos un montón. Les dice a los judíos, oye, que vosotros que presumís de ser hijos de Abraham, sois hijos de Isaac, pero os comportáis como Ismael. Claro, como si no hubiese habido intervención divina ni promesa divina cumplida. Queréis seguir ganando el favor de Dios por vuestros méritos, por vuestros esfuerzos, cumpliendo la ley. Ese es el ejemplo que pone. Es el callejón en el que a veces nos metemos cuando nos cuesta creer a Dios. Es la solución que pactaron Sara y Abraham. Mira, pues ya que no podemos tener hijos, vamos a ayudar a Dios, porque se le está haciendo tarde. Vamos a ayudarle, le echamos una manica, tú te acercas a mi esclava, que no estaba mal visto entonces, y hacemos que el niño nazca en nuestro seno familiar. Y luego damos testimonio de que Dios nos ha dado un hijo. A veces pasa eso. Y lo hicieron así. ¿Y qué pasó al final, después de toda esta historia de que Pablo les dice, os estáis comportando como Ismael, siendo hijos de Isaac? Tenéis que creer en la promesa. Tenéis que creer que Dios ha cumplido su promesa en Jesucristo.
Y que sois salvos por lo que Él ha hecho, por la iniciativa de Dios y por la intervención de Dios, y no por vuestras obras, ni por vuestra religión, ni por vuestros sacrificios. ¿Qué pasó? Lo que suele pasar. Cuando alguien tiene esa lógica del sacrificio y tal, cuando uno se siente primogénito porque ha nacido antes y por medios naturales, es decir, todo lo que tiene lo ha conseguido por medios naturales, pues que Ismael le hacía la faena a Isaac todo el día. Y encima le habían puesto por nombre Risa, pues todo el día se burlaba de él, Ismael. ¿Y qué pasó con la madre? Es que ahí es donde está el peligro, el amor materno es tremendo, ¿eh? Abraham dice que le dolió porque era su hijo, pero Sara le dijo, vamos a ver, quien va a heredar es Isaac, ¿no? A la calle. Vamos a ver, que lo hablamos tú y yo, mujer. No me dijiste que me acercara yo a... Yo me imagino esa conversación tiene que ser tremendo. Pues ya está, asumamos que ya está. Dios ha cumplido su promesa, pero no vamos a tirar. ¿Qué no hay? Yo, en este conflicto de burla, de menosprecio y tal, veo la figura de que aquel que consigue el nacimiento por vía natural, al final cree que es meritorio. Y eso le da un aire de superioridad sobre el otro, que es simplemente una promesa, y que nace en un momento... Y ese conflicto es el que vivimos permanentemente los cristianos, y es lo que trataba de explicar Pablo. Es lo que Pablo trataba de explicar. Constantemente vivimos en una tensión, y es que queremos ser salvos por nuestra naturaleza humana, por nuestros méritos, sin abrazar la gracia y el sacrificio de Cristo como suficiente. Y estamos en esa tensión. ¿Quién domina la relación? ¿Dios o nosotros? Es esa las tensiones que... Si la dominamos nosotros nos consentimos cosas, ¿sí o no? Si la domina Dios, nada de lo que hagamos cuenta. Es gratitud, es amor. Si la dominamos nosotros, Dios me tiene que recompensar por lo que hago. ¿Os dais cuenta de la tensión? Y eso es lo que el apóstol Pablo describe con este ejemplo y es el corazón del mensaje de los Gálatas. Señores, salgan de la lógica de la cultura, de la religión, de la recompensa y el castigo. Olvídense de eso. Son salvos por Jesús. Y en Jesús no solamente sois salvos, sino que sois uno. Ya no hay escriba, ya no hay griego, ya no hay hombre ni mujer, todas esas cosas que nos separan y nos estigmatizan. En Jesús sois uno. Amén. Ya está, libres. Sed libres, hombre. A libertad nos ha llamado el Señor. Amén. Y perdonadme que me enrolle, pero es que esto es... Cuando te apasionas, chico,